Doy gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes, conocer a algunos que conozco, pero por Zoom. Es un poco raro, pues eso es nuevo para todos nosotros, pero no siento como los veo por primera vez, porque nos conocimos cuando menos la cara. Algunos están más gordos que de lo que yo pensé, pero aparte de eso, se ven iguales en Zoom y aquí en persona. Entonces, pues gracias por la invitación. Y quiero hablar de una experiencia que tuve. Dios, desde joven me dio el deseo de enseñar Biblia. Y especialmente, pues yo había escuchado sermones, tal vez ustedes pueden tener una experiencia diferente, pero cuando yo era joven, la costumbre era escoger un pasaje para cada sermón. Entonces, un domingo abrimos la Biblia en Salmos, el otro domingo en Romanos y el otro domingo en Génesis, etc. Y poco a poco yo me di cuenta que la Biblia no fue escrito en versículos. De hecho, estos versículos fueron puestos muchos años después, por el año 1000, entre 1000 y 1100, después de que la Biblia se había formado. Entonces yo tenía el deseo cuando era pastor, de enseñar un libro de principio a fin. Y Dios abrió la puerta. Realmente cuando vine a México, yo lo enseñaba en mi iglesia. Una vez recibí una invitación de otro pastor para presentar un libro en su vida. Cuando vine a México, pues las iglesias comenzaban a invitarme. Y ese ministerio crecía. Yo llegué a México a fines del año 81, pero unos 10 años después, en los años 90, 91, 92, se me ocurrió que yo estaba trabajando para presentar a cada libro como un todo, que es válido, pero que también la Biblia que tenemos en mi teléfono, no tengo aquí en papel, allá lo tengo por si se necesita para dar un biblazo o lo que sea. Pero la Biblia fue colectado, esos libros fueron colectados porque tienen un solo tema. Entonces yo pensé, pues ¿cuál es ese tema? Y reflexioné unas probablemente semanas, no fue mucho tiempo, y llegué a una conclusión, que el tema central de la Biblia son las relaciones. Ahora probablemente alguien está diciendo, bueno, la Biblia habla de Dios y no difiero de eso. O dices, el centro de la Biblia es Jesús. Acepto eso también. Pero cuando hablo de tema es la cuestión, ¿qué nos dice de Dios? ¿Qué nos dice de Cristo? Y muchos tienen la idea de que la Biblia presenta a Dios como el que exige, el que nos da leyes y luego nos juzga porque de cómo cumplimos sus leyes. Y eso tampoco es incorrecto. Y cuando decimos quién es Jesús, bueno, Jesús vino para enseñarnos quién es Dios. Y eso también es correcto. Jesús vino para morir por nuestros pecados y salvarnos. Eso también es correcto. Pero en todos estos aspectos del centro de la vida, de la Biblia, también de la vida, porque el centro de la Biblia es el centro de la vida.
el tema de relaciones me ha ayudado a aclarar esos temas. Jesús vino porque Dios nos creó para una relación con nosotros. Y Jesús murió porque nosotros, cada uno de nosotros individualmente, había dicho no a esa relación de Dios, con Dios. Entonces, yo quiero considerar con ustedes primero tres escrituras que dicen que las relaciones son importantes y luego reflexionar en unas maneras que eso se aplica, porque de veras ese descubrimiento hace, pues ahora tiene más de 30 años, realmente sigue transformando mi vida, porque como digo, tantos pasajes de la Biblia, tantos eventos en la vida, cuando entendemos que se trata de relaciones, se entiende más y la vida toma coherencia, recibe gozo. Realmente ha sido una transformación en mí. Y yo voy a comenzar con el número 2, porque lo acabamos de cantar y luego volveré al número 1. Pero en Éxodo, brevemente voy a citar a Éxodo y Levítico. Si quieren buscarlo, es Éxodo 6:7 y Levítico 26:12. Pero yo lo leo para ustedes. Éxodo 6:7, Dios está hablando a Moisés y dándole su comisión, lo que él va a hacer. Y dice lo siguiente de Israel. Moisés debe sacar y lidiar a Israel para salir de Egipto, de la esclavitud. Y dice de Israel: los tomaré como pueblo mío y yo seré su Dios. Y se repite eso, pues serían después en otro momento, Levítico 26:12. Levítico, ustedes saben que es el libro que más ley tiene. Tú como yo, seguramente muchas veces te has puesto a leer la Biblia y llegas al Levítico y te desanimas. Yo comencé a leer la Biblia por completo cuando tenía 11 años. Mi papá me compró una Biblia de piel. Y yo dije, ahora sí voy a leer el libro desde el principio hasta el final. Entonces leí Génesis y me gocé de Génesis. Éxodo, una historia muy interesante. Al final, la descripción del tabernáculo sí es un poco tedioso, pero gracias a Dios terminé eso y entré en Levítico y nunca salí. Entonces, unos meses después, yo dije, pues dejé ahí mi meta de leer la Biblia. Entonces comencé, pues ya había pasado tal vez 4, 5, 6 meses y dije, no, hay que comenzar de nuevo. En Génesis, Levítico, y otra vez me perdí. No me acuerdo cuántas veces. Finalmente, yo dije, cuando llegue a Levítico, voy a leer un salmo cada día y un capítulo de Levítico. Y así pude superar Levítico. Si has leído Levítico, sabes de lo que estoy hablando. Pero en medio de ese capítulo, con tantas reglas de los sacrificios y qué animal y cómo, etcétera, etcétera, leemos lo siguiente, Levítico 26:12. Andaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Vamos a volver a este tema de las relaciones y la ley, pero aquí está. En medio de ese capítulo, probablemente cuando llegas a Levítico 26:12, estás tan abrumado por leyes que ni te fijas. De hecho,
fue una sorpresa para mí, después de unos años, saber que allí se repite la idea de Éxodo 6:7. Y luego, si buscas, pues hoy tenemos la ventaja de programas o apps de búsqueda. Si buscas esta frase, varía un poco, pero la idea, yo soy su Dios de ustedes o ellos, y ellos o ustedes son mi pueblo. Eso se repite, yo conté una vez, más de 20 veces en la Biblia. Y la última acabamos de cantar en Apocalipsis 21:3. He aquí que el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. También no había mencionado Hebreos, pero en Hebreos capítulo 3, no, estoy mal, es Hebreos capítulo 8. El autor de Hebreos cita a Jeremías, que es uno de los Jeremías 31, donde usa esta frase en medio de un pasaje muy importante. Entonces, esta es una frase que vemos de principio a fin. Entonces, si reflexionamos sobre eso, que no se dice una vez, sino que se dice 20 veces y realmente más, porque si añades las veces que habla, por ejemplo, el Salmo 100, somos su pueblo, o los pasajes que dicen Él es nuestro Dios, por ejemplo, Tomás, cuando encuentra a Jesús después de la resurrección, dice Dios mío, Señor mío y Dios mío. Si añades donde una de las dos frases, y cuando reflexionamos, si tenemos solamente una de las frases, no es que tengamos la mitad del mensaje, porque el uno está implícito en el otro. Si somos su pueblo, entonces Él es nuestro Dios. Entonces, relaciones. Y cuando estoy hablando de eso, yo seré su Dios. Cuando leemos la Biblia, y tal vez no toda la Biblia, sino pasajes claves, descubrimos que cuando Dios dice, yo seré tu Dios. Por cierto, eso dice también en Apocalipsis 23:3 que leí. 4 versículos después leemos lo siguiente: el que venza heredará estas cosas, y yo seré su Dios. Ese es en singular, Dios de una persona, y él será mi hijo. Entonces, no es solamente un colectivo. Él es el Dios de todos nosotros. Es también, Dios es el Dios de cada uno de nosotros. Entonces, nos damos cuenta que el plan de Dios no es que Él decida ser nuestro Dios. Él sí ha decidido eso. Pero Dios espera que cada uno de nosotros decidamos como decidió Tomás. Tú eres mi Dios. Reflexionen ustedes un momento en eso. El Dios del universo, el Dios que creó el Big Bang hace casi 14,000 millones de años. El Dios de las galaxias, de las estrellas, de las montañas, de los ríos. El Dios que personalmente creó los 7,000 millones de personas que viven hoy, quiere ser tu Dios.
Dios está pendiente de tu decisión, de decir, sí, Dios te dice, quiero que tú seas mi hijo, mi hija. Y Él está esperando que tú digas, quiero, Señor, yo quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Me maravillo de eso. No podemos menos que adorarle, agradecerle, glorificarle por eso. Eso también voy a volver a mencionar, porque resulta que Génesis también continúa esa idea, pero es uno que se ha interpretado de otra manera y no hemos entendido así muchas veces. De hecho, yo tardé muchos años en entender la parte de Génesis que les voy a presentar. Pero también quiero mencionar otro pasaje que indica que las relaciones son lo más importante en la vida y en el mensaje que Dios nos ha dado. En Marcos 12, 28 al 31, en el 28 le preguntan a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Es otro pasaje conocido, puedes leer lo mismo en Mateo, en Lucas. Y dice, Jesús respondió, el primero, en 29, el primero es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo, noten, la pregunta era, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús dice, contesta con dos. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. Entonces, primero, pensemos, pues, me dan ganas de dar todo el resto del tiempo a este pasaje porque hay mucho aquí. Primero, lo que Jesús manda es algo que no puedes mandar. ¿Quién ha dicho a su hijo, tú eres mi hijo y te mando que me ames? Hay un instinto en nosotros que el amor no se puede mandar. Entonces, cuando Jesús manda lo que no se puede mandar, entonces la Biblia no es un libro de reglas para cumplir. Aquí hay algo que para cumplir tiene que ser más que una simple obediencia y mucho menos una obediencia conocida. ¿Por qué respetas las reglas del camino cuando ves a una patrulla? Es que te estás viendo tu propio interés. No, pues me van a multar si yo hago esto o lo otro, entonces mejor no lo hago. Y a veces nosotros, aún como cristianos, tratamos las leyes de Dios así. Pero a Dios no le interesa que nosotros cumplamos la ley. A Dios le interesa que le amemos. Y una manera de expresar nuestro amor es obedeciendo a lo que Él nos dice. Casi es obvio eso. Entonces el mandamiento, pero noten por qué dos mandamientos. Pues yo me he dado cuenta, reflexionando sobre esto durante 3 décadas, me he dado cuenta que Él tiene que mencionar a dos porque son uno. Si dices que amas a Dios, pero no amas a las personas que Dios ha creado, pues ese es un amor muy limitado. Es más, tal vez no es amor. Y si dices que amas a las personas, pero no amas a Dios, pues lo mismo. Realmente no es una base, no hay otra base firme para amar. Y
especialmente en 1 de Juan, no voy a mencionar los versículos, pero allí él habla de amar a Dios y amar a tu prójimo. Y la implicación es la manera de expresar nuestro amor a Dios es amar a nuestro prójimo. No le puedes dar a Dios un pastel, no puedes invitarle a comer, no puedes visitarle en su enfermedad, pero puedes hacer esas cosas por otras personas. Y en Mateo 25, Jesús dice, cuando los que, pues la cena es una parábola del juicio final. Y Jesús dice, entren, vengan conmigo algunos. Y dice, porque yo tenía hambre y ustedes me dieron comida. Estaba desnudo y me cubrieron mi desnudez, etcétera. Y dicen, Señor, ¿cuándo hicimos eso? No están conscientes de haberlo hecho. Y él dice, cuando lo hiciste a uno de los menores, lo hiciste para mí. Entonces, finalmente no son dos amores, es un amor. Es un amor a Dios que produce amor por el semejante y un amor por Dios que se expresa en amor al semejante. Entonces, cuando vivimos por amor, descubrimos, pues es un gozo y estamos haciendo por una persona y tal vez si la persona dice gracias, decimos pues no lo hice por ti, lo hice por Dios, porque lo amo tanto. Y eso es verdad, pero a la vez, haciendo por el semejante, comenzamos a amar al semejante, aún a nuestros enemigos. Cuando dice Jesús, ama a tus enemigos, y por amor a Cristo amamos a nuestros enemigos, pronto dejen de ser enemigos. A lo mejor ellos nunca dejen su enemistad, pero nuestra actitud va cambiando por expresar nuestro amor a las personas. Entonces, Dios, su plan para nosotros es que seamos un pueblo de Dios, amando a Dios como individuos, pero también uniéndonos. Lo que nos une es el hecho de que Dios nos ama y que nosotros amemos a Él. Y como dije, también quiero llegar a Génesis. Génesis 2:18 dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y probablemente, tal vez todos ustedes, algunos han escuchado a mí y piensan algo distinto. Pero por muchos años, cuando yo leí ese versículo, yo pensaba en el matrimonio. De Dios creó el matrimonio. Porque termina el capítulo, Dios sacando la costilla, aparece la mujer y se unen el hombre y la mujer y viven juntos. Pero ese no es el centro de Génesis 2. Primero, notemos no es bueno. Probablemente ustedes sí saben que en el capítulo 1, cuando Dios crea el mundo, ve lo que ha creado y 7 veces dice, es bueno, es bueno. 7 veces, 7 días de creación, 7 veces es bueno. Curiosamente, no es, yo había tenido la idea que cada día Dios dijo eso, pero cuando reflexionas no lo dice en el día 7, porque no crea nada en el día 7. Entonces si examinas, descubres que en el día 2 no dice eso, en el día 3 y en el día 6 lo dice 2 veces. Entonces 2 días donde no lo dice, 2 días en que lo dice 2 veces,
total 7, igual que el número de días. Ese no tiene nada que ver con el sermón de hoy, pero si no digo cosas muy técnicas, no se dan cuenta que tengo un doctorado. Bueno, entonces, cuando lees eso, y luego en Génesis 2, versículo 4, comienza otra versión de la creación y comienza de nuevo. Pero cuando llegamos al versículo 18, leemos precisamente eso. No es bueno que el hombre esté solo. Ahora, aún los que dividieron, o la persona que dividió los versículos, estaba pensando en lo que viene después, porque el resto del versículo 8 mira hacia lo que va a pasar en los siguientes versículos. Pero yo quiero sugerir que el autor de Génesis, su intención era que veamos el versículo 18 con el versículo 17, el versículo 17. Entonces, vamos un poco más allá, 16, creo que es por 14 o 15, que Dios crea todo tipo de árbol para que el hombre coma. Entonces, todos estos, y Dios dice en el versículo 15 que el hombre puede comer de todos estos, estos árboles. Entonces, ven, estamos en esta idea: yo seré tu Dios, su Dios de toda la humanidad. Dios es el que provee. Entonces, Dios es nuestro Dios, es nuestro proveedor. Pero luego dice en 16, el Señor Dios mandó al hombre diciendo: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero 17, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Dijo además el Señor: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, Génesis vincula el comer del árbol y estar solo. No es bueno comer del árbol, no es bueno estar solo. Entonces, si comer del árbol es muerte, estar solo es muerte. Dios no nos creó para estar solos. Dios nos creó para vivir en comunidad. Primero, 17, con Él. Y luego también con todos nuestros semejantes. Ustedes conocen la historia de Adán buscando un animal para vivir con el animal, y no se dio ninguna compañera. Entonces Dios saca la costilla y se unen. Allí el matrimonio representa toda la red de relaciones. Adán y Eva forman no solamente un matrimonio, sino una familia. Y la idea es que como seres humanos somos familia. Pero quiero concentrar primero en esta primera relación. Entonces, Dios, para ofrecer una relación con nosotros, da un mandamiento. Y noten la naturaleza de este mandamiento. Él dice: no comerás de este árbol. Primero, Él lo hace fácil de obedecer y difícil de desobedecer. Para obedecer, tienes que hacer nada. Desobedecer, tienes que acercarte al árbol, tomar la fruta y comer de ella. Entonces Dios quiere hacerlo fácil para que tengamos una relación con Él. Pero noten, es una relación de Dios
y su pueblo. Dios es el que provee y Dios es el que manda. Entonces Dios no se ofrece para ser nuestro amigo, no se ofrece para ser nuestro hermano, se ofrece para ser nuestro Padre que nos enseña cómo vivir, que nos dice cómo vivir. La relación humana es como la costilla. De hecho, la palabra costilla, traducida tras costilla allá, en otras partes del Antiguo Testamento no aparece mucho, pero aparece con el sentido de lado, el lado. Entonces, Dios crea a otros para estar a nuestro lado. Las relaciones humanas, Dios no las creó para ser relaciones jerárquicas, sino para ser relaciones de hermandad, de igualdad, de que estamos en el mismo nivel. Somos el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios y quién es la cabeza del pueblo de Dios? Pues ningún hombre es la cabeza, es Dios que es la cabeza. Entonces, no es bueno vivir sin la relación con Dios que Dios no ha creado para nosotros. Eso realmente fue una revolución para mí. Y una cosa que yo he aprendido con los años es que no es lo mismo aprender algo en la cabeza como aprenderlo en la vida. Y es irónico que unos meses, tal vez un año o dos, después de este descubrimiento que acabo de describir a ustedes, yo estaba reflexionando sobre mi vida y me sentí muy solo. Y yo simplemente decidí, pues ese es mi carácter. Yo siempre voy a estar solo. No se me ocurrió que yo había leído otra cosa en la Biblia. Yo dije, pues voy a dedicarme a la enseñanza, mi trabajo. Puedo tener una vida llena, pero nunca voy a tener relaciones íntimas. Unos meses después de decir eso, yo encontré el programa de los 12 pasos y descubrí que mi soledad no era el carácter como Dios me había creado, era un defecto en mi carácter. Y cómo Dios ha cambiado eso y cómo disfruto de las relaciones hoy. Y viniendo a México, nuevas relaciones renovadas en varios casos aquí. Para mí, lo que es la enseñanza de la Biblia ha llegado a ser, un pensamiento central en mí. Y la anticipación de conocer mejor a mis hermanos, de conocer a nuevos hermanos, me llena de gozo. Y no me siento solo. Ya no me siento solo. Entonces, relaciones. Primero relación con Dios, luego relaciones unos con otros. Yo, pues eso es lo que quiero decir a ustedes. Esto para mí ha sido una de las mejores lecciones de mi vida. Y descubro que me cambia mi vida en varias áreas. Recién, tal vez lo que estoy trabajando hoy es cuando una persona, pues especialmente en negocios o cuando estamos en una tienda o una persona, necesitamos ayuda de alguien o tal vez servicio en una iglesia y tratan a uno con soberbia o con una actitud que no es la correcta o no cumplen con su trabajo. Todavía no he logrado eso, pero comienzo a ver eso como una oportunidad
de amar a esta persona y de servir a la persona que me está negando el servicio que me debe, según yo, a mí. Entonces, las relaciones, como digo, yo podría hablar de muchos aspectos de eso y seguramente se me olvidarían algunos, porque constantemente cuando estoy leyendo la Biblia, descubro que viéndolo desde la perspectiva de las relaciones cambia la interpretación. Les voy a dar 2 ejemplos nada más de eso. Primero, en cuanto a la ley, y brevemente lo mencioné, porque el libro de Levítico es un libro de leyes, pero realmente las leyes de Levítico en su mayoría son cómo hacer un sacrificio, cuándo hacer un sacrificio, el sacerdote y lo que él tiene que hacer, cosas muy tediosas, porque nosotros no hacemos eso. Yo creo que en la providencia de Dios ya no cumplimos eso porque esos no fueron leyes permanentes. La idea era responder al amor de Dios con nuestro amor. Y en aquel tiempo ese amor se expresaba en sacrificios principalmente de animales. Pues hoy no hacemos eso, pero todavía podemos expresar nuestro amor a Dios en buenas obras. Hebreos 13, no lo tengo aquí a la mano, pero en Hebreos 13 por 20, 19 o 20, si alguien lo encuentre, habla de Jesús como el sacrificio perfecto por nuestros pecados y que no hay necesidad de más sacrificio. Y dice, salgamos pues a él, y creo que es 20 y 21, habla del sacrificio de gratitud o de acción de gracias. Sí, ese versículo y el siguiente. ¿Ok? Entonces habla de expresar nuestra gratitud al Señor, que es lo que hemos hecho con los cantos hoy, y de hacer el bien. Dios nos prepara para hacer el bien y haciendo bien a los semejantes, pues es la idea de Mateo 25. Son los últimos versículos de Mateo 25, creo que 31 en adelante. Hacerlo a mi semejante, sabiendo que Jesús lo va a tomar como hecho por él, y Dios, Jesús, los dos toman por hecho a él. Entonces, toda la ley, cuando pones a las relaciones en el medio, descubres qué quieren decir lo que Dios quiere. No es que nosotros abstengamos de matar cuando tenemos ganas de matar. Lo que Dios quiere es que amemos a esas personas tanto que jamás les haríamos daño. Lo que Dios quiere no es que nosotros trabajemos en lugar de robar porque es prohibido robar, sino que no robamos porque personas a las cuales estimamos. Algo que a veces vemos en nuestra comunidad. Yo he observado que se da el caso de ladrones que van a otras colonias para robar y no se les ocurriría robar en su comunidad. A veces puede ser por conveniencia, pero yo sospecho que hay algo allí, un instinto. Esas personas no puedo robarlos a ellos, a ellas, porque son personas a quienes quiero.
Entonces, cuando ponemos, y aquí lo que Jesús dijo, cuando se trata de ley, se trata de amor. Y eso cambia todo. De hecho, Él dijo, el que ama, no hay otro mandamiento mayor que estos dos. Pablo lo dice más directamente en Romanos 12. El amor es el cumplimiento de toda ley. Entonces, las leyes de la Biblia, y sí, todos sabemos que hay leyes en la Biblia, algunos tienen la idea que el centro de la Biblia son las leyes. Dime cuáles son las leyes para que yo pueda cumplir y así pueda ser salvo. Pero descubrimos cuando escuchamos las palabras de Jesús y este mensaje, pueblo de Dios, Dios de nosotros como pueblo. Descubrimos que la ley existe para que aprendamos a amar. Para que nosotros, pues a veces el amor, aún en familia, a veces enfrentamos eso con los hijos. El hijo ama a la mamá cuando le da comida y odia a la mamá cuando lo disciplina. Entonces, comenzamos a ver que reglas tienen su lugar, pero es un lugar siempre subordinada al papel del amor. Y en cuanto estamos perfeccionados en el amor, y probablemente algunos de ustedes, especialmente si tienen años de seguir a Cristo, han observado que en la vida cristiana, cuando maduramos, cada vez que más maduramos, menos importante son las leyes. Y estamos haciendo por un instinto, no es instinto en el sentido de nacemos con eso, pero llega a ser parte de nuestra naturaleza, que la manera que queremos relacionarnos con otros es la manera que la ley manda. Y finalmente podemos olvidarnos de las leyes. Segundo, yo quiero mencionar cómo he observado que el amor y eso de las relaciones afecta la idea del evangelismo, de traer a las personas a Cristo. Y esa idea entiendo que es la idea de la iglesia conexión. ¿Cómo podemos traer a las personas a Jesús? Entonces, pues, yo he llevado varios cursos de evangelismo en mi vida y básicamente en la mayoría de esos cursos lo que se enseñó fue mercadotecnia. Cómo puedes dar la mejor cara a tu producto, cómo puedes convencer a personas. Pero acuérdense de lo que dije. El amor no puede ser mandamiento. Yo creo que cuando, eso es nuevo probablemente para algunos, pero cuando Jesús dijo el mayor mandamiento, todo el mandamiento, se resume en amar. Entonces, eso está apuntando fuera de mandamientos. Eso es algo que no se puede lograr con mandamientos. Entonces, el evangelismo también, la relación con Cristo, tiene que ser, bueno, primero es un asunto de relaciones y segundo, se puede comunicar solamente en una relación. Entonces, primero a lo que ya iba, la relación. El primer paso en compartir el evangelio con una persona es hacerte amigo o amiga de esa persona. Inclusive yo he dicho como palabras de choque, nunca evangelices a una persona que no sea tu amigo. Solamente
evangeliza a tus amigos. Ahora, con eso no estoy diciendo que te olvides de esas personas. Mi intención es que entiendas. Lo primero es que yo debo ser amigo de una persona. Un día yo tuve una experiencia que me enfatizó esto, ya lo estaba viendo. Yo andaba en un camión en la Ciudad de México y un joven se sentó junto a mí. Yo estaba leyendo la Biblia y el joven me dice: veo que usted lee la Biblia. Entonces, pues yo pensé, aquí hay una persona que quiere hablar de la Biblia. Entonces cerré mi Biblia y le presté mi atención. Y él dijo: hay otro libro que debes añadir a la Biblia. Y resulta que ese libro era el libro de Mormón. Pero también yo noté que ese joven nunca me hizo una pregunta, nunca hizo una pausa para que yo hablara, respondiera, y que en cada minuto estaba hablando más rápido. Y yo dije: ¿por qué tiene tanta prisa? Y me di cuenta, paró el camión y él se levantó y bajó. Entonces él quería completar su presentación antes de que bajara. Y yo reflexioné sobre eso. Y yo dije, pues, yo he sido tentado a hacer lo mismo. Y probablemente hay bautistas que han hecho el mismo error que ese joven hizo. Su único interés en mí era convencerle de lo que él creía. Ahora, yo respeto su deseo de compartir su relación, pero él, sin quererlo, él sí comunicó que no tenía ningún interés en mí como persona. No me preguntó mi nombre, no me preguntó nada. Absolutamente nada. Entonces yo pensé, y lo he dicho a veces en mi enseñanza, si no tienes tiempo para platicar a la persona y presentar el evangelio, platica. Gana. Si no puedes ganar a la persona por Cristo y también como tu amigo, gánalo como tu amigo. Porque si no te interesa la amistad con la persona, no va a creer que Dios se interese en ellos y no te va a dar autoridad. Eres un desconocido que quiere seguir siendo un desconocido, pero quieres convencerle. Ven, ese no es una buena estrategia. Aparte de que no es lo que Dios quiere. Entonces, desarrollemos primero la relación. Otro ejemplo de lo mismo. Cuando yo llegué a México en el año, a la Ciudad de México en el año de 82, yo conocí a los profesores en el seminario y el profesor de evangelismo me explicó su proyecto para el curso de evangelismo. Y yo nunca he tenido un curso como pero lo que el proyecto del bimestre era conseguir a 5 familias para compartir con ellos el estudio Vida Abundante. Probablemente, no sé si alguien conoce, no es muy conocido, todavía existe el curso. Es muy sencillo, son 5 hojas y todo viene del Evangelio de Juan y son preguntas y lees un versículo y luego el versículo dice Hijo de Dios y la pregunta es: Jesús es blanco de blanco y pones Hijo de Dios. Entonces no es un curso muy complicado y él decía a los alumnos: no invites a nadie a aceptar a Cristo en tu primera visita. La idea es, la familia acepta que tú vienes a presentar 5 lecciones, les das la hoja, ellos llenan la hoja y vas para repasar las respuestas. Y él dijo: no invite a aceptar a Cristo. De hecho, él dice: usa un plumón porque la pregunta viene en el estudio. Él dijo:
táchalo. No les invites a aceptar a Cristo en la segunda visita, ni en la tercera, ni en la cuarta. Solamente cuando llegues a la lección 5. Y la idea es, cuando llegas a la lección 5, ya has visitado a esta familia 6 veces en su casa. Una vez para entregar las lecciones y 5 veces para repasar. Entonces es un amigo que ha presentado su propia relación con Cristo y tiene interés, quiere invitar a su amigo o familiar para tener la misma relación. Entonces, el método debe ser de amistad. Puede haber por allí un cristiano que llegó a ser cristiano por argumentos. Lo dudo, pero puede ver. ¿Cuántos han llegado a ser cristianos por relaciones? Millones, millones y millones. Entonces, lo que tenemos es una oportunidad de ser amigos con las personas y hablar de nuestros amigos. Tú como mi amigo, tengo un amigo que quisiera que tú conozcas. Entonces, eso es lo que debemos, yo creo, presentar. Para mí, la buena noticia es, primero, que Dios nos creó para una relación con Él. Dios no nos creó para obedecer leyes. Dios no nos creó porque Él necesitaba obreros. Dios nos creó porque tenía ganas de tener relaciones con nosotros, como mencioné al principio. Entonces, la buena noticia comienza con eso, pero luego hay una mala noticia. La historia de Génesis 2 y 3, pues en el 3 es cuando comen de la fruta. Esa es nuestra historia. De hecho, Adán no es un nombre en el idioma del Antiguo Testamento. Es la palabra que quiere decir hombre o humanidad. Humano, humanidad, hombre, no es el sentido de varón, pero el sentido de hombre en el sentido de que todos somos hombre. Pablo lo vio así. En Romanos 7, él entendió que la historia de Adán fue su historia. Él había rechazado la relación que Dios ofreció con él. Y entonces la buena noticia es que Dios no se conforma con nuestro no, manda a su Hijo para volver a invitarnos, para convencernos, para mostrar el amor de Dios al grado que murió por nosotros. Entonces, la invitación es a arrepentir, no de que dijiste una palabra mala ayer y que hablaste mal a tu vecino anteayer, o que te acostaste con la esposa de tu vecino. Nada de eso. El arrepentimiento primero tiene que ser, Señor, he rechazado una relación contigo y me arrepiento. Quiero esa relación para la cual tú me creaste, para la cual tú diste a tu Hijo para que yo viniera a ti. Y acepto esa relación. Entonces vivimos en esa relación y crece y crece y crece y crece. Cuando yo viajaba, pues vivimos en México desde el año 1981 al año 2000. Yo fui a Estados Unidos para pastorear una iglesia. Después de 21 meses me dieron las gracias y Dios abrió luego de un tiempo un privilegio. Y yo por unos 12 o 13 años hasta la pandemia en el 2020
a 2020, yo viajaba a iglesias como esta, a seminarios para dar un estudio de la Biblia de lunes a viernes. Y la gente, una cosa que hice y que ellos notaron y apreciaron era que yo procuré aprender los nombres. Ahora, si estoy dando una semana a 40 personas como somos aquí, no podía aprender todos los nombres, pero cuando eran 20 o 15, yo podía decir todos los nombres al fin de la semana. Cuando regresaba un año después para otro estudio, tuve que aprender la mayoría de esos nombres de nuevo. Entonces, eso fue una tarea que me di. Y precisamente por esa razón, porque lo que interesa a Dios son las relaciones. Entonces, pues yo no puedo hoy conseguir una relación con cada uno de ustedes. Pero si tuviéramos 5 días, a lo mejor sí podría decirte por tu nombre. Algunos el miércoles, otros hasta el viernes. Algunos nombres me costaron 3 o 4 viajes para recordar, y obviamente yo he perdido muchos de estos nombres. Pero cuando hablaba de relaciones y cuando hablaba, como por ejemplo en Apocalipsis del futuro, yo dije, he descubierto lo que yo voy a hacer durante los primeros 600,000 años cuando Cristo regrese. Yo voy a estar aprendiendo los nombres de todos los que están aquí. Algunos me entendieron mal. Un amigo me dijo, a mí no me gustaría hacer eso. Bueno, yo no estoy diciendo que todos vayamos a hacer eso, pero lo que quería decir es, esta es la atracción del cielo. No es, ni siquiera va a haber calles de oro. Ese es un símbolo. No es tener una mansión, una casa grande. El cielo es el lugar donde todos nos conocemos por nombre. Y el gozo del cielo va a ser estar en todas estas relaciones. Obviamente la primera, la más grande de todas, es la relación con Dios, pero esa no es la única. Es conocer uno a otros. Y yo creo que en aquel tiempo yo voy a tener la memoria que no tenga que pedirte que repitas tu nombre 8 veces para que aprenda. Relaciones. Ha sido una bendición para mi vida. Yo creo que muchos que no dirían lo que yo he dicho como una enseñanza, instintivamente lo está viviendo. Seguramente hay muchos aquí que están viviendo esa realidad, están aprendiendo a respetar a las personas, a apreciar a las personas, a apoyar a las personas. E instintivamente han aprendido que realmente las relaciones son la más importante en la vida. La Biblia confirma tu instinto como cristiano. No es bueno que el hombre esté solo. Y Dios te invita a regresar a Él, a reconocer, te sientes lejos a Dios, no porque Dios te alejó. Otra vez, algunos ven la ley de esta manera. Si no cumples la ley, Dios te va a alejar de Él. ¿Quién puede subir a la presencia de Dios? El de manos limpias y un corazón puro. Pero en realidad, cuando ponemos ese texto en el contexto de la Biblia, es que nosotros tenemos, pues el amor no es simplemente recibir el amor, es amor mutuo. Y Dios nos da
no solamente el privilegio de gozar de su amor, sino de responder en amor, en gratitud, en obediencia. Una actitud, ojalá que Dios me diga hacer algo porque quiero mostrarle mi lealtad. Hacer buenas obras entre los hombres, y especialmente gratitud también es central, es muy cerca del centro, está muy cerca. Ojalá que ustedes puedan vivir en esa relación y que tomen la decisión. Por eso, en un sentido, no nacemos en esa relación. Dios nos invita porque hay cierta relación. Dios es el creador, yo soy criatura. Sí, en ese sentido todos somos hijos de Dios. Pero Dios quiere que nosotros lo reconozcamos como Padre. No se impone. Él nos invita a tomar la decisión. Decide vivir en relación con Dios. Decide atender a tus relaciones, todas, en el trabajo, en la casa, en donde quiera. Y pueden comprobar si tengo razón o si estoy equivocado. Gracias.